haz que nos amemos y más unos a otros, cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permaneced a nuestro lado, guíanos y protéjanos. Amén. San Marcos, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Marcos, ruega por Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, después de la oración, ahora sí le damos paso entonces a Laura. Bienvenida, Laura. Hola, ya quedamos listos, más que listos. Muchas gracias por la invitación, qué rico estar acá. Catherine también es egresada de la Universidad La Salle y qué rico encontrarnos en el camino como en estos espacios. Bueno, como ya les han dicho, mi nombre es Laura Galeano Vázquez, yo soy psicóloga, magíster en Psicología Clínica de la Universidad del Norte. Un recorrido con trabajo en jóvenes, con niños, ¿sí? En familia también, entonces qué rico aportarles en esta tarde a partir de mi experiencia como terapeuta y como psicóloga también soy docente de la Universidad de La Salle y también guío unas prácticas profesionales también de 10º semestre en la universidad. Entonces espero ayudarles mucho. Sí, me encantaría ese último momento de la charla en el que van a preguntar, seguramente, espero lo hagan. Ya están los compañeros también dispuestos a dar algunas respuestas y por supuesto yo estoy más que dispuesta también a responderles a sus dudas. Voy a compartir entonces para que demos inicio y nos rinda bastante este ratico. Listo, Laura, igual si quieres y de pronto quieres poner como algún ejemplo de familia en particular o algo así, quieres que alguna familia comparta su experiencia, también pues lo podemos hacer, siempre y cuando manejemos como lo de levantar la manito, que sí es importante porque ya vemos bastanticos. ¿Listo? Claro que sí, Catherine. Y eso es muy importante porque para tener como un orden, ¿sí? Y nos encantaría escucharlos a todos. Si fuera posible, pues lo hacemos, pero también esta charla que es muy corta, tendremos más o menos una hora, hora y media, entonces hay que aprovecharla también bastante. A ver, yo miro cómo comparto esto. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, Laura, súper bien. Listo. ¿La amplío o porque yo ya no los veo? No sé si me ven a mí también, no sé. A ti sí te vemos y te escuchamos súper bien, pero en este momento solo estamos viendo tu pantalla de Meet. Debes de ingresar a las diapositivas o a la presentación que vas a hacer y ahí ya te digo si vas un poquito o si está bien así. Listo, entonces ahí ya está la presentación como tal. Bueno, no, vuelve a darle desde cero porque no te quiere presentar. Ok, pues dejar de compartir. Por acá mientras compartes nos siguen llegando muchos padres de familia, entonces les estoy autorizando que no pierdan nada. Listo, ahí sí te vemos súper bien. Listo. Ahí te vemos súper bien, Laura. Bueno, yo soy psicóloga también clínica, en la clínica ejerzo sobre todo en el Centro de Psicología Integral, ¿sí? Allí ya llevo varios años ejerciendo de la parte clínica, como les contaba ya en la docencia universitaria también. Y vamos a empezar con algo que es muy relevante,
que bueno, recordemos el tema principal, la familia y los retos en la salud mental, ¿sí? Vamos a desglosar un poco el término de salud mental, que es un término que está muy común, demasiado común últimamente dentro de todas las comunidades culturales, jóvenes, chicos, familias, instituciones educativas, ¿sí? Pero que a veces no tenemos como tanta certeza de lo que pueda ser salud mental, o tenemos la creencia de que es una situación como muy difícil de llegar o de obtener o de mantener, ¿cierto? Y vamos a ver que no lo es tanto y que con pequeñas acciones constantes vamos a poder trabajar en una salud mental para nuestra familia, para nuestros hijos, chicos y adolescentes, y que es algo a lo que podemos llegar fácilmente. Entonces, salud mental incluye, enmarca todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar, tanto emocional, psicológico y social. ¿Listo? Emocional, hablamos de todos estos sentimientos, de si estamos tristes, felices, si hay mucho miedo, si hay mucha angustia, si hay mucha ansiedad, si hay si hay mucha sensación de bienestar, ¿cierto? Psicológico, hablamos sobre todo como de todos estos pensamientos, ¿sí? De todos estos pensamientos que en algún momento de pronto nos causan entonces estrés, nos causan algún tipo de malestar emocional. Ya vamos a ver que todo esto tiene que ver también con lo social, cómo nos desenvolvemos en nuestros entornos, en esas relaciones interpersonales, porque la salud mental termina entonces finalmente afectando positivamente la forma en que pensamos, la forma en que sentimos y en que nos comportamos y actuamos cuando enfrentamos la vida en general. ¿Y qué es enfrentar la vida en general? Entonces, esa forma de pensar, sentir y actuar, digamos que desplegada en las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, en el tema familiar, en el área laboral, en el área afectiva con la pareja, ¿sí? En el área social. Entonces, la salud mental termina afectando e influenciando positivamente todas estas áreas. Nos permite también manejar adecuadamente el estrés propio de cada día. Hay un estrés que, digamos que la mayoría de personas sufrimos un grado de estrés propio de cada día que es normal, ¿sí? Ya hay que evaluar hasta qué punto deja de ser tan normal ese grado de estrés, pero es también importante que sepamos que lo tenemos, el afán del día a día, las responsabilidades diarias, las dificultades de pronto en la familia o con algún hijo o hija, ¿cierto? Que se estén presentando, que aunque ustedes sepan manejar, pues, y lo estén manejando muy bien en una situación particular, igual eso les genera un grado de estrés. Entonces, nos permite manejar adecuadamente este estrés, la manera como nos relacionamos con los demás e influye significativamente en la toma de decisiones. Y esto es importantísimo, porque cuando hablamos de familia y cuando hablamos de vida, estamos hablando directamente de toma de decisiones y de relaciones interpersonales constantes todo el tiempo, ¿sí? Es tan natural en nosotros la relación con el otro, ¿sí? Que se nos vuelve paisaje, que se nos vuelve, lo normalizamos completamente y poco nos detenemos a pensar, vení, cómo está siendo mi relación de pronto con mis hijos, ¿cierto? ¿Cómo está siendo mi relación con el esposo, con mi esposa? Sino que nos enfrascamos en el día a día, en el hacer de cada día y poco nos detenemos a pensar en esto, y puede en muchas ocasiones, he encontrado en las consultas que grandes dificultades a nivel familiar o de pareja, pues nacen de esta pobre relación que existe entre ambos, ¿cierto? O entre el mismo núcleo familiar. Entonces también es muy importante que partamos desde ahí. Entonces, salud mental, van viendo ustedes que es tener un estado de bienestar general, ¿sí? Y que ese estado de bienestar parte de múltiples factores, no solamente es algo. Entonces, si yo tengo unas muy buenas relaciones interpersonales, entonces yo ya tengo súper buena salud mental. Podría ser, pero miren ustedes que también tiene que ver con las diferentes áreas de la vida, que también tiene que ver con la parte de gestionar la emoción, de manejar la emoción, de controlar eso, que no nos desborde, de saberlo manejar a tiempo, ¿cierto?
hay una cantidad de factores. Pero entonces vamos a continuar hablando de salud mental y de las posibles acciones que podemos tomar para mejorar la salud mental. Entonces, a veces un papá alguna vez en un colegio me decía, eso debe ser completamente difícil, porque les pregunté que qué creían ellos que podrían hacer para mejorar la salud mental, y me dijo, no, prácticamente estudiar psicología, ¿cierto? Y no necesariamente. Hay muchas acciones que si hablamos de que salud mental es un estado de bienestar, entonces hay que preguntarse también a ti qué te genera bienestar, ¿cierto? Y hay otras, como las ven en la pantalla, que son acciones que podrían hacer incluso de manera familiar o individual. La idea es que estas acciones se trabajen de manera familiar porque fortalece los lazos, porque permite como a esa comunicación, ¿sí? A ese aprendizaje también en la familia, que todos estén haciendo una misma actividad. A veces el bienestar en las familias se vuelve como listo, entonces los niños juegan aparte, los adolescentes están en sus videojuegos, los adultos están tomando vino en la sala y ese es el momento de bienestar y el momento familiar, ¿cierto? Pero hay ciertos hábitos que debemos empezar a implementar que en lo que nos involucre a todos y que no sea una situación de, venga que le tocó jugar esto porque vamos a estar todos acá, entonces venga que es que no me gusta, no importa, pero todos vamos a estar acá jugando, no. Hay que tener también cuidado en cómo elegimos esa actividad que vamos a hacer entre todos. Listo, entonces, diferentes acciones. La primera, hábitos de vida saludable, ¿sí? ¿Y quién creyera? Y eso mejora la salud mental, la mejora y mucho. Con el tema de la alimentación, el ejercicio y el descanso, hay un tema cerebral bastante importante y es que cuando estas tres funciones están bien en una persona, el cerebro empieza a liberar unos químicos, ¿sí? Cerebrales que nos ayudan al bienestar, ¿sí? Que nos ayudan a disminuir la ansiedad, que nos ayudan a disminuir el estrés. Entonces, hay una sensación de bienestar, no solamente porque sí, porque me siento bien, sino que también hay un involucramiento del sistema fisiológico. Entonces, alimentarse de manera sana, el ejercicio, casi que, de hecho, en mis terapias, por ejemplo, dependiendo si son terapias con problemáticas del estado de ánimo, en fin, intento que casi que el ejercicio no es que si tú quieres, no es que deberías, ¿cierto? Por la cantidad de beneficios que trae el tema de ejercitarse. Entonces, hay muchas familias que, por ejemplo, dicen, no, mis hijos yo los tengo en clases, claro, yo los tengo en clases de natación, otros van a fútbol, también voleibol, atletismo, y yo los llevo a las clases y estoy muy comprometida. Listo, mamá, listo, papá, maravilloso, no quiten esos espacios, no castiguen con el deporte, por favor. Es decir, como que si no hizo caso o si no siguió la orden entonces establecida, mañana no entrenas, ¿sí? El ejercicio y el entrenamiento en un niño no genera solamente bienestar emocional, salud mental, sino que se desprende de esa acción una cantidad de aprendizajes, como por ejemplo seguir la norma, como por ejemplo trabajar en equipo, como por ejemplo ser disciplinado, el tema de seguir instrucciones, sí, o sea, es una cantidad de estrategias que se van implementando allí en lo que sea que se esté entrenando y que allí también influya muchísimo sus compañeros y sus entrenadores. Pero entonces los papás, como saben que el niño lo disfruta tanto, entonces inmediatamente el castigo es directamente con aquello que le genera salud mental y que le genera también una cantidad de aprendizajes. Ahí hay que tener cuidado con eso, ¿cierto? Entonces, es importante con el tema del ejercicio, con el tema del descanso. El descanso es distinto a dormir. Es que yo duermo 6 horas en la noche, ¿sí? Pero me despierto, o sea, dormí 6 horas, pero me despierto como agotada, como cansada, como que no me rindió la noche para el descanso y como que otra vez entonces el trajín del día a día, el trabajo diario, ¿sí? Hay que procurar
tener un buen descanso, un descanso reparador, ¿sí? Y si no lo estás teniendo, pues hay que acudir a estrategias de relajación, ¿sí? Hay que acudir al ejercicio para mirar si de esa manera el cuerpo podría estar un poco más cansado en la noche y descansar con mayor facilidad. O sea, ya hay estrategias que podríamos tener e implementar para que trabajemos con el tema del descanso, que es fundamental en chicos, en adolescentes y en los padres de familia, en absolutamente todos. Un niño, por ejemplo, que tenga, no sé si ustedes les han preguntado a sus hijos cuando se despiertan, la pregunta más común es ¿cómo amaneciste?, ¿cierto? Un adolescente normalmente te va a decir bien, ¿sí? Son monosilábicos. El niño de pronto te va a contar lo que soñó y demás, pero es importante también preguntarle si estás descansando bien, si tiene, porque a veces ese tema del no descanso adecuado, ¿sí? Se vuelve también lo normalizamos, súper natural. Ah, me levanté como cansado, pero bueno, sigue el día y arranco así la jornada. Y no, a eso hay que prestarle atención. Entonces, ya saben, hábitos de vida saludables que se puedan trabajar desde la familia, que tanto los padres también den ese ejemplo, ¿sí? Y es que, Laura, el tiempo, no nos da el tiempo para hacer ese tipo de actividades. Normalmente yo les digo que intenten empezar con pequeñas acciones. Si tú estás muy ocupado en la semana, pero tienes la intención de hacerlo y de ir generando también en tus hijos estos hábitos, entonces es muy importante que no te programes 5 días, 4 días a la semana, porque ya sabemos que eso es súper... no lo vas a poder cumplir, ¿cierto? Es imposible cumplir 4 días a la semana con una agenda completamente ocupada. Pero entonces ponte un día, ¿sí? Ponte 2 días, 20 minutos, media horita y cumple con eso y vas a ver que te genera bienestar a ti, le genera bienestar a los hijos y van creando el hábito saludable. ¿Listo? No se enreden con los pensamientos. La salud mental muchas veces está como muy visualizada en el tema de lo que pensamos o de lo que nos estamos imaginando constantemente día a día. Y estos se llaman pensamientos, a veces son intrusivos, ¿sí? En psicología cognitiva los llamamos como pensamientos negativos, automáticos, porque son pensamientos que aparecen con facilidad y rápidamente, constantemente durante todo el día, relacionados con distintas situaciones. Entonces, hay una dificultad, digamos, que tú tienes bajo control. Puede ser la cita médica por una situación con tu hijo, con tu pareja, contigo misma, pero tú ya pediste la cita, pero ya te va a ver el especialista, pero ya está asignada la hora y día de la cita, ¿sí? Y empiezan la rumiación cognitiva y dele con el pensamiento. Rumiación es porque, no sé si saben el término, lo voy a aclarar acá rápidamente. Rumiación cognitiva quiere decir, eso se refiere como a la forma que tienen las vacas, los bovinos de comer, que ellos toman el pasto, lo mastican, se lo tragan, lo regurgitan, vuelven y lo mastican, se lo tragan y así es ese proceso constantemente. Nosotros decimos rumiación cognitiva porque tú tienes el pensamiento, lo masticas y le das vuelta y le das vuelta y le das vuelta, te lo tragas y vuelve otra vez el mismo pensamiento y otra vez todo el proceso. Eso va a generar toda la ansiedad y todo el malestar y normalmente suele suceder que esos pensamientos que son tan intrusivos por lo general son negativos. Entonces, está la mamá que piensa que no es una buena mamá, que no va a poder, que le va a quedar grande, que se compara incluso con otras mamás, otras formas de actuar, que se siente desvalorizada su trabajo, ¿cierto? Entonces, todos estos pensamientos, yo no voy a decir que no sean verdad o que sean tampoco puedo afirmar que son una verdad absoluta, no, eso no estaría bien hacerlo, pero sí son pensamientos negativos que tenemos constantemente ahí. Aquí el ejercicio es que cada uno intente identificar, de acuerdo a cualquier situación relacionada con su familia o con su pareja,
como qué es eso que te llega a la cabeza constantemente y que es difícil que tú digas, ay, ya, dejo de pensar en esto, ¿cierto? Entonces es no enredarte con esos pensamientos y más fácil, aquí la tarea es centrarse en lo real, en la realidad, ¿sí? Hay muchos pensamientos muy ansiosos, de tipo ansioso, que la ansiedad es anticiparse, casi siempre negativamente frente a un acontecimiento. Entonces, no ha llegado el viaje y yo ya estoy pensando que faltan 15 días y yo ya estoy pensando que no me va a dar, que no vamos a poder, que nos va a pasar algo malo, que no vamos a poder dejar las tareas listas de los chicos, que no voy a poder quedar lista en el trabajo. O sea, son una cantidad de pensamientos y yo pregunto, bueno, ¿y eso ya pasó? No, el viaje es en 20 días. Entonces ahí como es donde yo les digo, bueno, ¿y qué sentido tiene? O sobre todo preguntarse qué utilidad tiene ese pensamiento en este momento. ¿Será útil ahora? ¿Va a ser útil en mañana? ¿Va a ser útil en un futuro? La respuesta general a estas preguntas es no. No es para nada útil estarse anticipando y además súmele que es negativamente a las situaciones, ¿cierto? Es importante también para tener salud mental poner orden en tu vida. Es importante, muy importante, tener un plan día a día. Ay, Laura, entonces que hay que ser súper cuadriculados. No necesariamente, pero sí saber cuáles son las actividades infaltables de un día, ¿sí? Cuáles son las nuevas actividades que se van a empezar a implementar y que tú intentes seguir ese plan juiciosamente con el plan familiar, el plan individual también, día tras día, pero hay que ponerlo, yo siempre digo que escribirlo hace real, ¿sí? Porque tenemos tantas cosas a nivel mental que a veces ni la pareja lo sabe, ¿sí? Y no es que lo tenga que saber todo, sino que cuando hablo de planes familiares, de ponerle orden a tu vida, es eso, o sea, si vamos, por ejemplo, a implementar el ejercicio, y tú no te sientas y haces un pequeño plan día a día de en qué momento de tu agenda, que aparte de todo es súper llena, vas a implementar el ejercicio, sino que tú lo dices, no, eso lo hago el martes que tengo ahí un ratico y ese ratico se alargó y ya no quedan media hora, sino que quedan 15, entonces tú ya dices, no, ya 15 minutos, ¿para qué? Entonces ya no fue el martes, entonces, a ver, metámoslo el jueves que tengo otro ratico, ¿sí? Miren lo que pasa, a diferencia de si está planeado, si está organizado, ya sea en tu agenda virtual, en tu agenda personal, si tienen una agenda en la casa para la familia, ¿sí? Eso es importante también tenerlo, el orden para las actividades cotidianas, tanto de los adultos de la familia como de los chicos, de los adolescentes, niños y adolescentes. También es importante que ellos empiecen a generar un orden en su día a día, porque eso les va a ayudar sobre todo al cumplimiento de las actividades propuestas, ¿cierto? Y a priorizar cuáles son las actividades más importantes y cuáles las actividades que podrían esperar un poco. Entonces, si el niño sabe y ve su organigrama y dice, no, yo a las 2 de la tarde, no sé qué horario manejarán, ejemplo, a las 2 de la tarde debo hacer tareas. Listo, entonces el niño sabe que a la 1:30 más o menos está dejando, organizando lo que está haciendo o preparándose tanto física como mentalmente, porque a las 2 de la tarde va a hacer tareas. Distinto que el niño esté jugando, no tenga idea de un plan ni de un organigrama y llegue la mamá, le interrumpa el juego y le diga, listo, venga, siéntese ya a jugar. Miren la diferencia, lo que sería de diferente para el niño que sabe, ¿sí? Que está planeado y sabe lo que va a hacer a continuación, ¿sí? Para el niño que no sabe y de un momento a otro ya no juegue más, venga, siéntese a hacer tareas, ¿cierto? Entonces es importantísimo, esto les permite priorizar las actividades y les permite también ser más responsables, les permite ser más ordenados. Este tema de organizar pues como las actividades diarias debe ser un tema flexible porque no todos los días vamos a cumplir con el organigrama, pero debe tener flexibilidad, pero es importante pues como hacerlo. También es muy importante aprender a delegar y la salud mental también es eso, no cargar tanto.
porque nos cargamos y nos cargamos de tantas actividades, sobre todo los padres de familia, ¿sí? Esto es un tema que yo he visto mucho en familia, sobre todo con las mamás, ¿sí? No con esto desconozco que hay papás también muy entregados al tema de la crianza y el cuidado de los hijos, los hay, lo reconozco, pero sí es una actividad que la práctica nos ha demostrado, estudios también nos han demostrado, que es un tema que se ha vuelto muy maternal, ¿cierto? Entonces, se cargan con una cantidad de situaciones y cuando uno va y pregunta, ¿y por qué no delegas? La respuesta es como, ay, ni se me había ocurrido, ¿cierto? Entonces, es muy importante. ¿Y a los hijos qué les puedo delegar? Algunas actividades, por ejemplo, de la casa, ¿sí? De organizar su cuarto, algunas actividades que impliquen organizar otras áreas de la casa, porque muchas mamás son, no, él solo organiza el cuarto, yo me encargo del otro. Eso está muy bien, pero decirle al niño, niña o adolescente que aparte del cuarto también va, no sé, a sacudir la mesa que está en la sala, ¿sí? Entonces la respuesta de los niños muchas veces es, ¿y por qué yo? ¿Sí? Entonces es incluirlo en esa actividad porque esta es tu casa, porque acá vivimos todos, yo voy a hacer esto, yo voy a, no sé, yo voy a organizar la ropa, yo voy a organizar la cocina, tú vas a organizar tu cuarto y además vas a limpiar la mesa y me puedes hacer el favor de ayudarme con eso. Y es una actividad, digamos, que tú delegas y que también asume, el niño empieza a asumir compromiso frente a esto. Delegar las actividades es algo muy amplio porque esto va a depender mucho de si los niños son muy pequeños, si están, digamos, desarrollados neurológicamente, pues también según su proceso evolutivo para seguir ese tipo de órdenes o no. El tema de delegar también es muy importante cuando estamos viviendo con adolescentes, ¿sí? Porque la adolescencia, ustedes saben que es un periodo evolutivo bastante complejo, ¿sí? Que son chicos que están en su propio mundo, más bien como ensimismados, prestando un foco principal solamente a sus necesidades, donde las relaciones con los pares, que son sus amigos, son sagradas en ese momento de la vida, ¿sí? Y donde los papás empiezan a ser dejados un poco al lado, pero hay que entender que esto hace parte de esa búsqueda y que ellos en algún momento también de ese proceso evolutivo van a retornar nuevamente a esa búsqueda del papá y a esa búsqueda de la mamá. Entonces, es muy importante al adolescente también delegarle sus actividades, ¿cierto? También delegarle o pedirle esos favores. Yo digo que más que pedir favores, porque eso suena muy aburrido, ¿sí? Eso para un adolescente es como el favor, ay, otra vez el favor. Entonces, más fácil, pídele o pregúntale, perdón, qué prefiere hacer, ¿cierto? Entonces, Juanita, hoy debemos organizar, voy a decir cualquier cosa que se me ocurra, el patio, el balcón, la sala y la cocina. ¿Con qué me quieres ayudar? Con mi cuarto. Ah, ok, aparte del cuarto, ¿cierto? Que ellos elijan también de alguna manera qué quieren hacer. Entonces, yo tengo adolescentes que me dicen, no, es que, ¿cómo es que me dicen? No, es que barrer es lo más cansón que existe. Pues yo no sé mi mamá cómo hace para barrer, o yo no sé mi nana, la chica pues empleada cómo hace para barrer todos los días. No, sí, son actividades que se deben realizar. Entonces, así tengan un acompañamiento del servicio para la limpieza del hogar y para manejar todo este tipo de cosas, así lo haya, es importante delegarle sobre todo a los adolescentes y desde niños también cosas muy básicas, por ejemplo, y recoges tus juguetes, por ejemplo, cosas muy, muy básicas que ustedes entiendan que ellos pueden, de acuerdo a la edad que tengan, que pueden hacer. ¿Sí? Y con los adolescentes, pues, si somos adolescentes, si tenemos adolescentes que están cognitivamente dentro de un margen normal, con mayor razón hay que
delegar y empezar a crear como esos hábitos. Salud mental también es, por ejemplo, disfrutar de las pequeñas cosas, ¿sí? Día a día. Creemos que salud mental a veces está la creencia, porque se las escucho a algunos padres de familia con los que también he tenido la oportunidad de hablar, y creen que no, que es el viaje a la playa, el descanso, cero tareas, cero preocupaciones. Y podría ser porque es un momento de mucho bienestar, pero es que no vamos a estar en el viaje toda la vida, ni con cero preocupaciones toda la vida. Entonces, qué rico poder implementar salud mental también a través de disfrutar lo poquito o lo pequeño que nos ofrezca del día a día, ¿cierto? Por ejemplo, qué bien que me salió. Aquí en psicología hay algo muy importante. Antes de continuar, hago un paréntesis, y es que no nos referimos tanto al tema material. Aquí nos referimos también mucho al tema de esa autoestima, de esa creencia en ti mismo, de esa confianza, de esa seguridad que puedes empezar a fortalecer a través de mencionarte cosas como, por ejemplo, me quedó súper bien la presentación. Me siento tan orgullosa de mí por lo que hice. Esta conversación con mi familia, con mi pareja, me encantó cómo la manejé, ¿sí? Esta llamada que acabé de hacer, qué rico saludar a mi mamá, qué rico haber saludado a mi hermana, ¿sí? Qué rico haber visto a mis sobrinos. O sea, son cosas que en la vida cotidiana hacemos constantemente y que hemos perdido el disfrute de esas pequeñas cosas, y que por el consumo y por una cantidad de creencias y también ideas culturales, creemos que el bienestar mental entonces está en disfrutar las cosas más ostentosas o más grandes, y resulta que no, que tener la capacidad de disfrutar lo más pequeño, eso te va a producir un placer incluso distinto, a cuando estás en la playa, cero preocupaciones y todo el relajo, relajados completamente, ¿sí? Disfrutar eso pequeño te da un placer muy distinto, mucho más distinto. Entonces hay que empezar a hacerlo. Todas estas cosas podrán sonar de alguna manera muy fácil, ¿sí? Como, qué fácil hacerlo. Y quiero que se lleven la idea de que es fácil, siempre y cuando se implementen y haya una constancia, ¿sí? Una práctica constante de estas acciones que yo diría pequeñas, ¿sí? Porque acá ustedes ven que yo no les he mencionado absolutamente nada de invertir, no sé, 5 horas de tiempo en una actividad, invertir 3 millones de pesos en otra. No, para nada. Esas son acciones propias del ser humano, pero que tendrán su éxito y la forma de influenciar su vida va a ser significativa o no tanto, de acuerdo a cómo tú lo consideres, de acuerdo a cómo tú lo practiques y la constancia con que lo hagas, ¿sí? Y salud mental es reconocer que necesito ayuda, ¿cierto? No solamente ayuda para pedir, digamos, una cita con un terapeuta, que eso es importantísimo también reconocerlo. Solos a veces hay situaciones en las que no podemos, y estar, de hecho, con ese malestar emocional y ese malestar mental es estar nadando contra la corriente con mi idea de grandiosidad y con mi pensamiento de que yo lo puedo todo y de que esto a mí no me va a quedar grande y que nada en la vida me ha quedado grande, entonces yo también puedo con esto. Y resulta que hay situaciones que sencillamente el ser humano no es capaz de llegar a su resolución por sí solo, y que por eso también existen unos profesionales que orientan a que eso pueda pasar, ¿cierto? Yo, por ejemplo, cuando tengo una familia, o un paciente en mi consultorio, yo les pregunto, bueno, después de escucharlos, que me han contado lo que han hecho, les digo, bueno, y eso que ustedes han hecho, que ellos hablan como, sobre todo cuando lo dicen, como que ha sido lo mejor y como que no creen que hay algo más o que puede haber algo mejor para ayudarlos, les pregunto, bueno, entonces,
Eso les ha ayudado hasta el momento, eso ha sido la solución hasta el momento de su problema de comunicación, de su problema de ira, de su problema de falta de aceptación, ¿sí? Con los chicos, sobre todo el tema de las normas, el tema de que los papás se enredan mucho con lo que es castigo y refuerzo. ¿Eso les ha ayudado? Ah, no, por supuesto que no, por eso estamos acá. Ah, bueno, porque es otra manera profesional de orientar una situación con la que seguramente van a encontrar mejoría, ¿cierto? Todo esto depende del caso, pero hay que pedir ayuda. Y a esto hablando lo del tema terapéutico como tal. Pero también hay que tener en cuenta el tema de que tienen una pareja, ¿cierto? Es que es un equipo de trabajo, una familia es un equipo de trabajo, otros autores los mencionan como empresas, ¿sí? Sin quitar la parte emotiva, la parte del sentimiento, todo eso. Pero tú tienes ahí una persona en la que te puedes apoyar, ¿sí? Y por más ocupado u ocupada que esté, ¿sí? Es importante que por lo menos lo menciones, ¿sí? Que no estés buscando tú la solución, papá o mamá, solo o sola, sabiendo que hay incluso una familia entera que puede aportarte a solucionar algo o a mirar la forma de resolver una situación familiar. Entonces, pedir ayuda normalmente es como que le pusiéramos igual a vulnerable, ¿sí? Como tienen el pensamiento, la creencia de que me va a ver débil, pues no la débil, yo no voy a, no, yo cómo voy a pedir ayuda que me vea tan débil, pero esto es una idea, por supuesto, irracional, ¿sí? No es debilidad cuando se trata de un asunto familiar, incluso personal, y tengo mi familia que está ahí para apoyarme, porque es que eso es familia también. Entonces es muy importante el tema de pedir ayuda. Bueno, vamos a empezar a hablar, esto como para explicarles qué acciones podríamos tener para tener y mejorar nuestra salud mental y sobre todo mantenerla, ¿sí? Porque es muy sencillo a veces como tener la sensación de bienestar, pero también la tarea grande ahí sería cómo mantengo esa sensación de bienestar propia, pero también como hablamos de familia, cómo hacemos y cómo vamos a hacer todos para sumar a que esto se mantenga, ¿cierto? Y estas son, por supuesto, algunas actividades que les van a ayudar. Vamos a hablar, y no sé si una familia, por favor, que me cuente cuáles han sido como esos retos. Nosotros ahorita decíamos retos, familia y los retos de la salud mental. ¿Cuáles han sido ustedes? Yo les traigo unos que he encontrado mucho en mi consulta día a día, pero también quisiera escuchar dos familias que me digan, listo, mi reto más grande en la familia es este, ¿sí? Y que nos cuente un poquitico por qué, teniendo en cuenta pues como el tiempo y todo lo que nos decía ahorita Catherine. Yo no los veo, pero... Listo. ¿Quién levantó la manito o quién nos quiere compartir? Miranda Londoño. Listo, claro que sí, la mamá de Miranda, la escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Miranda, muchas gracias. Adelante. Bien, ¿Tú cómo estás? bien, profe. Bueno. Profe, bueno, me presento con Laura. Soy mamá de una niña de 7 años, de segundo grado del colegio, y mamá de una de 17 en 11, ¿sí? Ok, sí. Para mí, en especial, pues, dentro de esta nueva vivencia que estamos pasando todos por el tema de pandemia, mi reto mayor como madre ha sido el acompañamiento en las clases virtuales de mi hija menor, de la que tiene 7 años. Okay. Pues he tratado de manejar, tengo ciertos conocimientos sobre coach, le meto algo de coach, le meto meditación, Sí. ya no sé qué más leer en internet, la verdad, que siga estos pasos, que haga relajación, que le hable de tú a tú, pero obviamente, aunque ella es una niña muy responsable, sí, ella siempre está muy pendiente del horario de sus clases, de todo esto,
ella pierde la paciencia muy rápido. Y esa manera en que ella se frustra, cuando ella siente que no está haciendo las cosas bien, o incluso cuando siente pues que tantos niños levantando la mano y ella no es llamada en ese momento, eso a ella le da una frustración enorme. O sea, y eso es que se habla con la maestra también le explica, eso viene desde el año pasado. Sí. Este año ella lo ha tomado como ya conoce más o menos cómo es el asunto, lo ha tomado como un poco más de calma. Pero ahora entramos en el tema de la escritura y lo lenta que soy para escribir. Entonces eso es otra frustración. Entonces, claro, yo me quito el sombrero ante los profesores, ¿sí? El tema de manejar a más de 20 niños en un salón y que todos quieran hablar y que participar y una le diga, espéreme que no copié, me falta esta línea, voy por la última. O sea, yo escucho la clase y es para volverse loca. Entonces, obviamente, a mí como mamá, mi aporte es que ella tome calma, que si tuvo una dificultad la busque resolverla ella misma. Hoy la encontré llorando, por ejemplo, porque se dio cuenta que escribió el compromiso 2 hojas atrás de la hoja que le tocaba y ella lo que hizo fue paralizarse. Se paralizó y yo la encuentro llorando y yo, ¿qué pasó? Es que me equivoqué y ella no buscó solución, ella simplemente se frustró, comenzó a llorar, es que mira donde lo copié, después que lo copié todo, lo copié donde no era. Listo, okay. Yo le dije, cálmese, pase a la otra clase porque ya era su descanso, pase a la otra clase y ahorita resolvemos. Entonces, listo. Mi reto como madre, pues en este caso que he sido la que le he dado el acompañamiento a ella, sí. Ha sido yo manejar, yo controlar también mis emociones, porque obviamente hay situaciones que me pueden ofuscar porque pues uno razona bajo el criterio propio de adulto, pues, y uno dice, pero ¿por qué te vas a poner a llorar por eso? Pero por el otro lado me meto y le digo, bueno, sí, pues es una niña, sintió que se equivocó, la equivocación le trae la frustración, y entonces uno trata ahí de hacer el trabajo, pues que ustedes saben perfectamente de psicología, claro, pero sí. Uno se queda con manos atadas, o sea, mi reto es, ¿qué más puedo usar? Entonces trato de hablar desde el amor y no desde la rabia, y la verdad, le digo, es tanto lo que leo, que yo no sé si es que me saturo también de información, y entonces mezclo varias herramientas y no estoy dando con la correcta. Sería muy importante que me facilitaran algo. Claro que sí, voy a darte un poco como de orientación frente a este tema que puede que te esté pasando a ti, Miranda, y muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Como también le puede estar pasando a una cantidad de papás, obviamente estamos en una situación social que se llama pandemia y que ha causado cuantas problemáticas y desacomodaciones se pueda decir, ¿cierto? En nuestros niños, en nuestros adolescentes y por supuesto en las familias en general. Entonces, a los niños hay algo importante y es que hay que validarles la emoción de manera general. Cuando se les pueda estar presentando una situación como estas, estamos frente a un caso que nos contaba Miranda y es un caso de una muy baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Esta baja tolerancia a la frustración lleva a los niños a irritarse demasiado rápido, a tener expresiones emocionales como el llanto, por situaciones que como adultos, ya bien decía, pues no es para tanto, ¿cierto? Pero que les causa, digamos, muchísima frustración, que las cosas no se den como ellos, que no puedan expresar en el momento que ellos desean su opinión o su tarea, ¿cierto? Entonces es muy importante varias cosas acá. Al niño y a la niña hay que validarles las emociones, hay que permitirles sentir y que se permitan ellos también sentir esa frustración. Entonces uno lo valida poniéndose en sus zapatos, siendo muy empático. Por ejemplo, lo que tú haces, Miranda, de estar un poco más tranquila, de controlar tu emoción es muy importante porque si no toda esa angustia, toda esa rabia y también tu frustración inmediatamente el niño la va a absorber. Entonces, es muy importante, por ejemplo, decirle, puedo entender lo que te pasa, ¿sí?
Yo también me sentiría así si me estuviera pasando. Ahí, con esa frase que les acabo de decir, hay una comprensión de que no soy la única que está pasando o que pasaría por esta situación, ¿sí? De que no soy esa rara que le dan ganas de llorar cuando no la escuchan o que le dan ganas de llorar cuando se atrasó en el dictado o en lo que el profesor está diciendo, ¿sí? Que probablemente a ti también te pasaría lo mismo. Cuando vayan a aconsejar, hay que ser muy respetuosos, los papás deben ser muy respetuosos con el tema del consejo, y es que los papás andan dando consejos como que si se los estuvieran pidiendo constantemente, y a los adolescentes y a los niños hay que preguntarles, por ejemplo, antes de ir aconsejando así a la larga, preguntarles, por ejemplo, quisiera saber yo qué haría. ¿Sí? ¿Tú quisieras saber yo qué haría en esa situación? ¿Me permites contarte yo qué hubiera hecho o qué podrías hacer según mi opinión? Mira que hay una pregunta que tiene dos cosas. La primera es que si ellos te dicen que sí, van a estar más atentos a lo que tú les vas a decir. Entonces, capturas la atención, ¿sí? Y lo segundo es que lo tienes en cuenta, ¿sí? Tienes en cuenta esa situación. Si te dicen, no, yo no quiero escucharte, yo quiero estar solo, o yo quiero estar sola y estoy cansada, y se pone a llorar y sigue en su crisis de frustración, entonces hay preguntas como, por ejemplo, bueno, entonces cuéntame cómo te sientes, qué te hace sentir, cómo te hace sentir que tú te atrases, ¿cierto? Entonces muchos niños, por ejemplo, podrían responder que no soy buena, que Juanita es mejor que yo, que siempre me pasa, entonces no sirvo. O sea, pueden tener ese tipo de pensamientos que también les sucede a los niños, sus pensamientos automáticos negativos, ¿sí? Y que cuando yo no me siento buena o cuando yo siento que el otro es mejor que yo, ¿sí? Eso no se siente bien, eso se siente mal en un adulto, en un adolescente y en un niño, ¿cierto? Entonces hay que preguntar, porque sabemos, de entrada sabemos que ella está llorando porque no ha podido, ay, está temblando horrible. Dios. Bueno, no sé si estar en calma. Ya pasó. Discúlpenme, no sé si es en sus casas también. Todos lo sentimos y aún está Horrible. Sí, fue muy brutal. fuerte. Sí, tembló muy duro. Yo no sé, sí, totalmente. Bueno, mantengamos la calma ante todo, pero es muy fuerte. Lo que debemos hacer es que ante un segundo temblor como estos, que suele ser como el aviso, entonces lo ideal es salir de las propiedades en las que estemos, no sé. Pero sí, ya, bueno, está el escándalo ya de los vecinos y demás saliendo, los escucho corriendo escalas abajo. Bueno, ¿están de acuerdo en que continuemos? ¿Están tranquilos? ¿Cómo se sienten? Lo que pasa es que fue cortico, pero muy fuerte. Muy Pero fuerte. pues si La ustedes verdad se está sienten súper bien, fuerte. podemos seguir. Pero sí fue fuertecito. Ok, Sí, Laura, dale, continuemos que ya está todo bien. No desaprovechemos este espacio. listo. Entonces, vuelvo y me concentro. Ok, listo. Entonces, la niña, por ejemplo, ustedes como papás, ustedes saben cuál es la razón real por la que la niña está llorando. Es que se atrasa, es que la frustra, pero ustedes no han preguntado y no han indagado, y eso es validar la emoción, cómo se está sintiendo, ¿sí? ¿Qué pensamientos tiene ella con relación, qué pensamientos tiene ella con relación a eso que le está pasando? ¿Sí? Y ahí cuando los niños ya nos nombran, no, es que yo soy de todos los de la clase el peor, porque no he sido capaz de seguir escribiendo lo que el profesor dice. Ahí es donde entras tú como papá a decir que muy seguramente otros compañeros están pasando por lo mismo, que no es necesario
que si ya te atrasaste, que dejes el espacio y continúes, que tú vas a estar ahí para ayudarlo a desatrasar, que él no está solo en esa situación, que vamos a hablar con el profesor. O sea, ya ahí, pero ahí pasa algo muy importante y es lo que pasó previamente, que el niño ya pudo expresar eso y que tú le estás diciendo, está bien, ¿sí? Está bien que te sientas así. Entonces, por ese lado, el tema del manejo de la frustración. Voy a seguir compartiendo porque les voy a hablar de... Ahí ven la pantalla, alguien que me diga si... Laura, sí, volvemos a ver tus diapositivas súper bien. Me gustaría darle la palabra a una mamita que pidió la palabra hace muchísimo rato cuando tú preguntaste los retos. No sé si la escuchamos, pues esos retos y ya retomas, si te parece. Es la señora Natalia G, no sé cuál es su apellido, pero si todavía nos quiere como compartir el reto. Sí. Sí, claro que sí, que nos lo exprese rápidamente y claro que sí la escuchamos. Adelante. Sería que doña Natalia se nos fue, no la veo ya mis invitados. Después del susto del temblor. Hola, Sí. hola, muchachas, pensé que yo estaba soñando. Estoy solo por la oficina, entonces no tenía con qué refutar el temblor, pero tuve que salir porque me dio susto. No te preocupes, yo porque estaba con ustedes, si no también hubiera salido. Yo pensé, como yo tengo problemas de audición, es muy normal que tenga desequilibrio, entonces pensé que era yo. Ah, ok. Bueno, Bueno, preséntame. pero ya todo pasó por lo que Gracias vemos. a Dios. Pasó. Mi, Con tu aporte. mi nombre es Natalia, soy mamá de Susana Gallego, una chica que va a cumplir 10 años este viernes. Mi mayor reto y ha sido la parte de la alimentación en esta pandemia. Es una ansiedad constante, no sé qué es lo que quiere llenar. De hecho, hemos estado cambiando hábitos alimenticios en nuestra casa debido a que yo tengo endometriosis, que es una enfermedad inflamatoria. Sí. Entonces, he estado como acompañándolos desde mi dificultad, lo que padezco, para que ellos también se puedan unir a una alimentación más saludable, a cero azúcar. Sin embargo, es un reto grande cuando no se tiene el niño totalmente en casa, sino que hay que compartirlo con los abuelos y los abuelos son como más permisivos, entonces te restan autoridad en ese tema. Y lo que tú haces por la mañana viene, ellos lo borran entre tarde y noche mientras uno llega a elaborar, porque ya estamos totalmente en oficina todo el tiempo. Entonces siento que todo lo que hemos realizado durante la mayor parte de la pandemia se me está regresando nuevamente. No sé cómo volver a organizar. Gracias. Ok, con gusto. Bueno, te comento un poco al respecto. El tema de cuando son crianzas, que son crianzas compartidas, ¿sí? Que en la mañana entonces los papás y ya después de los papás se van a trabajar y en la tarde están con los abuelos o con otro tipo de personas o cuidadores. Es muy importante que los cuidados, ahí el niño no tiene nada que hacer, ¿sí? Para el niño es muy cómodo, el adolescente también suele ser muy cómodo, y simplemente se va a acomodar a donde mejor le vaya, ¿cierto? Y va a poner un poco más de resistencia donde tenga un poquito más de norma o de control. Entonces los abuelos, que siempre se ha dicho que están es para seguir los caprichos, que para compartir con ellos, que para dejarlos jugar y para hacer alcahuetas, con el buen sentido de la palabra, pues, y entre comillas gigantes. Es muy importante que ahí el niño no hace nada, el niño se va acomodando, ¿cierto? Pero lo que tú sí puedes hacer es intentar tener un diálogo y esto es importantísimo. Es que yo ya lo he hecho, yo ya le he dicho a ella que no me le dé tal cosa, que a tal hora no me le dé dulce, que no, pero eso es importante, o sea, muy importante la llamada y muy importante que ya lo hayas hecho, pero hay que sentarse, ¿sí? Hay que sentarse y ojalá con hoja y lápiz, yo les digo mucho a los papás que cuando se sienten a conversar, que no falte el lapicero y el cuaderno, ¿cierto? Entonces que se sienten y que escriban, por ejemplo, rutinas
que ustedes saben que ellos pueden realizar tanto si están los papás como que no están, ¿cierto? Y hacerle también un poco, lo diría yo, como esa psicoeducación o esa educación a los abuelos de por qué es importante el tema de la chocolatina, no sé, del tema del dulce, el tema del mecato, ¿sí? O de qué otras actividades podrían contrarrestar, porque es que allí hay dos asuntos. Uno es el tema de la ansiedad, que en los chicos aumenta el consumo de alimentos y los atracones que se dan momentáneamente de alimentos. Y también está el tema entonces de la crianza, ¿sí? Que para mí es un tema más de conversación con los cuidadores, listo, quiénes se van a hacer cargo y cómo lo vamos a hacer, y que sea un trabajo en equipo, que se escriba, por ejemplo, que todos digan qué se les va a permitir, ¿cierto? Pero que también todos aporten qué no se les va a permitir. Y cuando yo lo hablo con el otro, es distinto cuando yo le digo, mamá, si es la abuela del niño, por ejemplo, mamá, al niño que no me haga esto, esto y esto, que en la tarde no haga esto, o que haga esto, que no se coma esto, a que yo me siente con la mamá y diga, mamá, venga, pues, tú que también lo cuidas, ¿cierto? Entonces ven y nos sentamos y cuadramos, o sea, porque está pasando este problema de la alimentación, se habla de eso que está pasando, que es problema, pero yo quiero tenerte en cuenta y entre las dos organicemos qué puede hacer el niño y qué no puede hacer. Cuando se incluye al otro, la conducta es distinta, ¿sí? La conducta es distinta. Entonces, ahí muy importante el tema de esa relación con los otros cuidadores, ¿sí? De ese plan, de esa estrategia que puedan formar entre los dos. Por otro lado está el tema de la ansiedad, que es un tema de la alimentación, motivo de consulta mucho durante esta pandemia, es que no para de comer, y yo con este encierro, pues la recreación más importante por estos días para muchos, no solamente para los niños, sino también para los adultos, ha sido la comida. ¿Qué es lo más recreativo cuando no podemos salir y tenemos que estar en confinamiento? El tema de la comida. Entonces, pida a domicilio, entonces compre el mecato, entonces, ¿cierto? Es muy importante en ese contexto que esa comida o ese mecato o eso rico no se elimine, pero sí se vuelva aspiracional. Es decir, listo, escojamos entre todos en familia qué días vamos a tener un gustico en cuanto a un helado, en cuanto a una comida que de pronto sobrepasa estos límites de saludables, ¿sí? Y que sea para el niño y para la niña, sobre todo niños y niñas, pequeños, adolescentes no funciona tanto el tema aspiracional, porque ya tienen de pronto más dominio cognitivo, entonces comprenden un poco mejor la situación, pero con los chicos es listo, entonces vamos a ponernos una meta, el día miércoles y el día domingo, por ejemplo, nos vamos a comer y pregúntenle a los niños qué quieren comer, ¿cierto? ¿Qué les va, qué quieren eso así delicioso, rico, de qué están antojados? Ah, una pizza, listo, una pizza. Un helado, listo, un helado. ¿Qué día la pizza? Ah, no, helado y pizza los 2 días. No, vamos a escoger un día para helado y un día para pizza, listo, pero ustedes lo escogen. Mire que yo los incluyo, pero ustedes lo dicen. Entonces, helado, sí, ¿qué día? El domingo, listo. Pizza, sí, ¿qué día? El miércoles, listo, por dar ejemplo, ¿cierto? Listo. Y el resto de días, entonces, los papás y yo les vamos a regalar eso y vamos a esperar el miércoles y el domingo para que eso pase, pero mientras tanto, entonces, para ganarnos eso, vamos a comer saludable, vamos a comer lo que la mamá nos prepare, vamos a comer, vamos a tener mejores hábitos, ¿cierto? Eso por un plan, ¿cierto? Uno de tantos que podría compartirles, pero... y por el otro es que hay que manejarles la ansiedad, y la ansiedad no se les va a disminuir con la comida. Eso no, eso es una idea errónea que existe, y es que la ansiedad, entonces, ay, qué ansiedad, comamos, tú vas y comes, pero al momento esa conducta vuelve, y vas y comes y esa conducta después vuelve, ¿cierto? Entonces pasa la cuarentena, entonces las personas que me dicen, ay, no, es que he subido ya 9 kilos, ¿cierto? Hay que manejar el tema de la ansiedad. A los niños, por ejemplo, les sugiero, adolescentes, niños, incluso a la familia, que la primera tarea que puedan emprender para manejar el tema de la ansiedad
sea la actividad física. Póngase en una clase de rumba, una clase de taebo o de kickboxing, una clase de internet que la puedan hacer los chicos en la que suden, porque tampoco es como que vaya, haga ejercicio, lo que les decía ahorita, no, venga que es hora de que hagamos ejercicio. Y les aseguro que tener la actividad física les va a ayudar a controlar de un poco más de raíz, porque trabaja desde lo fisiológico, es ese tema de estar picando y de estar como mecateando, pues que presentan mucho los niños por esta época. Además, porque entonces después de entrenar va a tomar agua, si va a tomar agua durante o después del entrenamiento va a estar más llenito, entonces ya no va a querer comer, va a recibir la comida saludable porque el entrenamiento le va a hacer dar hambre, pero entonces haga el entrenamiento o el ejercicio cerquita a la hora de comer para que, uy, sí, mami, la comida, sí, ya que hambre, porque hacer ejercicio da hambre. Entonces, si tú vas a entrenar con el niño, vas a hacer la clase o lo vas a poner a hacer ejercicio a las 3 de la tarde, tú sabes que a las 4:30 más o menos o 5 hay que darle algo. Entonces, también hay que tener como en juego, tener en cuenta como esos detalles, ¿cierto? Voy a retomar. Espero haberte ayudado, Natalia, como con lo que nos compartías. Voy entonces a hablarles de los retos, ¿sí? Retos hay un montón y lo primero es que cada uno pueda identificar cuáles son sus propios retos en cada una de sus familias, ¿sí? Ustedes dirán, pues claro, ¿cómo no los van a saber? Hay personas y hay familias y hay padres de familias y adolescentes y chicos que no lo saben. Entonces, a la hora de trabajar salud mental y a la hora de trabajar estos retos, primer punto, identificar cuáles son tus propios retos en la familia y retos como papá, como mamá, ¿sí? Ese desconocimiento de los retos me impide la intervención. ¿Sí? Si yo estoy desconociendo el problema objetivo, termino interviniendo lo que no es, ¿cierto? Entonces termino poniendo más énfasis en que se organice la casa, porque la casa desordenada y todos en la misma casa y todo un desorden, pero resulta que esa no es la prioridad, ¿sí? Que si tú evalúas el contexto y la dinámica familiar en la que estás, podría haber un problema de pronto más grave, más a fondo, que debe ser resuelto, ¿sí? Entonces es muy importante identificar cuáles son los retos, porque como les mencionaba ahorita, el desconocimiento de los retos familiares, de esos retos que se nos convierten en objetivos también, nos impiden la intervención, ¿cierto? Obviamente está uno de los retos principales, entonces, seguido al desconocimiento, y son los cambios sociales. Ahorita, con la pandemia, es innegable todos los cambios que han tenido que hacer los chicos. Nosotros somos seres que nos adaptamos, ¿sí? Por naturaleza somos seres que nos adaptamos constantemente en diferentes ambientes, en diferentes contextos, pero esa adaptación a veces se nos olvida que eso es un proceso, la adaptación es un proceso. Sí, nos tenemos que adaptar, sí, nos debemos adaptar, debemos ser flexibles. Sí, claro, pero eso tiene un proceso. ¿Y el proceso cuánto se va a tardar? Dependiendo, ¿sí? Depende si es un niño, depende de niño en niño, depende si es un adolescente, depende si es un adulto. Sí, hay muchos factores de los cuales va a depender una adaptación. Entonces, todos estos cambios, el hecho de que pasaran tanto adolescentes como niños y padres de familia de un contexto social a estar confinados, a estar encerrados, a estar temerosos, a todo lo que escuchamos en las noticias día a día, ya no tanto, creo yo, pero al principio era las familias saturadas de información, que esa también es otra recomendación, sepa lo necesario, ¿sí? Sepa lo necesario y ya. No hay necesidad de cargarse y de cargarse, porque eso lo único que va a hacer es disparar tu ansiedad, ¿cierto? Y como familia, eso queda dentro de un contexto familiar. O sea, tu preocupación, tu ansiedad, tu mal genio, tu irritabilidad, tu falta de control,
así tú creas que la estás manejando y que solo se queda contigo, eso irradia sí o sí al resto de tu familia. Entonces es muy importante entender que es un proceso, muy importante acompañar en el proceso, estar ahí para los chicos y adolescentes, que los adolescentes es mucho como que yo puedo solo, es esa creencia, pero no siempre, a pesar de que lo digan y lo sientan así, necesitan y esperan que ahí estén esos papás, esas mamás pendientes, ¿sí? Porque siguen siendo personas muy vulnerables. Entonces es muy importante entender los cambios. Aquí en los cambios, y yo digo cambios sociales y lo que primero pienso es como en la pandemia, y es que ya tenemos muchos niños adaptados, ¿sí? Adaptados a la virtualidad, niños que podrían ser socialmente ansiosos, ¿sí? De que compartir con el otro les causa ansiedad, les causa malestar, entonces, claro, estar en sus casas es lo mejor que les pudo haber pasado y se adaptan con mayor rapidez y facilidad. Hay chicos que ya le han tomado, le han cogido el hilo, como se dice, al tema de las clases virtuales y que ya lo hacen sin mayor problema y ya podríamos decir que están en un periodo de adaptación. Aquí juega algo importante y es que ya ese momento de esa normalidad en la que estábamos va a empezar a cambiar con el tema de alternancia, ¿cierto? Con el tema de volver a las aulas. Entonces, vuelve a haber un proceso otra vez de adaptación distinto en el que yo ya estoy en mi casa unos días, pero estoy en el colegio en otros y no solamente estoy en el colegio, sino que estoy en el colegio con una cantidad de normas y de protocolos que antes eso no existía, ¿cierto? Entonces, miren que es una cantidad de procesos que el niño y el adolescente y los papás también empiezan a generarse y que empiezan a desarrollarse. Y que ahí lo más importante es para mí, cuando yo les digo a los papás frente a todos estos cambios, es que intenten que sean cambios progresivos, ¿sí? Intenten, porque las rutinas familiares cambian, ¿sí? Las estrategias también deben modificarse. Entonces, que estos cambios no sean de la noche a la mañana, porque esto muchas veces es lo que impacta la psique del niño, ese bienestar mental del niño, ¿cierto? Sobre todo en niños. Porque el adolescente tiene un poco más de herramientas desde lo cognitivo, desde lo psicológico para enfrentar estas situaciones y adaptarse un poco más rápido, pero es muy importante ser prudentes en el sentido de que si van a haber cambios, preparar al niño para el cambio. Recuerden validar en todo momento la emoción y cómo te estás sintiendo y qué tal la clase presencial, pero mucho ánimo con las clases virtuales también. Reforzar eso positivo que tanto le gusta para ayudar a mantener y a sopesar, como se dice, lo que no le gusta tanto como lo virtual, ¿cierto? Pero mira que hay clases presenciales y cómo te está yendo y que hable de lo positivo para que eso le aliviane un poco la clase virtual que casi no le gusta, ¿cierto? El tema de la falta de planificación, el tema de la falta de la comunicación, que ya vamos a ir terminando. Importante, incluya a sus hijos en la toma de decisiones, háblele a sus hijos también de lo que usted siente, ¿sí? Somos muy dados a preguntar, ¿y cómo te fue en el colegio? ¿Y qué tareas hiciste? ¿Y cómo te fue en el examen? Y cómo los papás preguntan mucho desde el interés del papá, ¿sí? Y por eso es que las respuestas son bien, mal, no, sí, porque no están preguntando desde el interés del hijo, ¿sí? ¿Qué es lo que al hijo le gusta? ¿Qué es lo que al hijo le interesa? Y cuando tú le dices al niño y al adolescente que fue un día difícil, ¿sí? Que no te estás sintiendo bien, que estás un poquito bajo de ánimo, y me dice, ¿yo para qué le voy a contar a mis hijos eso? Claro, inclúyalos porque normalizas esas conductas. Ah, es normal que uno se sienta triste. Ah, es normal que uno tenga días difíciles, ¿sí? Y si mi papá me lo contó, la idea que genera con los hijos es que más adelante los hijos, cuando los sientan así también y se sientan tristes o afligidos, van a tener esa conducta de compartirles también lo que está pasando. Entonces, mucho
mucho cuidado con el tema de cómo están manejando la comunicación, con el tema de la sobreprotección, otro reto importantísimo. La sobreprotección tiene, digamos, grandes problemas, entre ellos el tema de la autonomía, el tema de la responsabilidad, el tema de los valores que no se generan, que se dejan de generar y de activar, porque como todo se lo hago, porque como no, si no quiso hacer no hay ningún problema, porque como no tiene límites, porque como no le inculco el tema de la responsabilidad de que si hay que hacer algo hay que hacerlo, ¿sí? Y que debo poner por encima esa responsabilidad y esa tarea que el juego, por ejemplo, o que las redes sociales, ¿sí? Un niño llega a esa conclusión gracias a que tú le permites ser, ¿sí? Y llega a esa conclusión gracias a que empieza a resolver pequeñas dificultades, dificultades que ellos podrían resolver. Yo no estoy hablando pues de dificultades grandes, no, pero sí de dificultades que ellos podrían resolver por sí solos y que les genera la confianza y la seguridad que deberían tener para seguir enfrentando esas pequeñas dificultades, pero también las grandes que se les van a ir presentando a lo largo de la vida. Entonces es muy importante tener mucho cuidado. La sobreprotección es un tema muy amplio y que hace mucho daño en las familias. Entonces, un reto principal. Y hay que poner límites pues como en todas las áreas, el límite para el juego, el límite para el estudiar también debe tener un límite en el día, el límite, digamos, para generar desorden, el límite para el descanso, ¿sí? Y esto no se vuelve controlador porque esto es una conducta que debe ser flexible, pero que sí en el niño se genere el tema del límite y el tema de autoridad, porque esto va a generar una cantidad de conductas maravillosas en sus hijos, el tema del respeto hacia el otro, el tema de seguir las recomendaciones o se me va la palabra en este momento, de seguir las tareas que se pongan, ¿sí? El tema de la responsabilidad conmigo mismo, pero también con los demás, el tema del compromiso, eso genera una cantidad de valores importantísimos. Entonces, quiero escucharlos, no sé si ya para ir cerrando, me imagino yo. No sé, Catherine. Y claro que sí, todavía tenemos 8 minuticos, pues en pro de cumplir como con el horario que establecemos siempre. Entonces, las familias que tengan dudas, inquietudes, lo podemos expresar tanto en el chat como en levantando la manito y pues vamos dando la palabra a quienes alcancemos. La idea después es no extendernos porque sabemos que están llegando de hacer sus trabajos, están con múltiples ocupaciones, ya habrá que abrir el espacio para comer y lo demás. Entonces, los escuchamos. ¿Quién tiene dudas? ¿Quién tiene inquietudes? En el chat ya les envié, ahí van a encontrar el link de asistencia y también encuentran el link de evaluación del encuentro, como se los mencioné al principio. Es súper importante que nos ayuden diligenciando esa evaluación y que nos sugieran temas. ¿Qué temas les gustarían a ustedes escuchar para la próxima escuela de padres? Y bueno, Laura fue súper clara en el contexto, en los temas, en los ejemplos que nos dio. Creo que por eso, pues a medida de la charla no se fueron generando preguntas. Te queremos agradecer porque fuiste muy clara, muy concreta y pues a todos nos dejaste muchísimos aprendizajes frente al tema. Entonces, las familias, anímense, ahí todavía tenemos tiempo para que pregunten. Nos están diciendo muchas gracias. Durante la charla, pues varias familias también agradecieron el espacio. Ok. Catherine, voy a intervenir rapidito para agradecerle a Laura. Yo alcancé a escuchar en pleno temblor muchas de tus sugerencias y recomendaciones, pero pues mis hijas y mi sobrino que están acá se pusieron muy nerviosos, me tocó que salir y perdí la conexión con el internet y pues no pude de pronto escuchar lo último, pero me interesó mucho la manera de causar la pregunta. De eso de no racionalizar, sino verlo desde la emoción, que entiendo es como ella se siente afectada, pues. Entonces, sí. Eso me parece muy válido. No lo había
considerado, siempre le he dicho cómo hacer, más no le he preguntado si quiere saber cómo yo lo haría. Eso me gustó mucho, lo voy a tomar muy en cuenta y le voy a hacer es la pregunta, si ella quiere saber cómo yo lo hubiese resuelto, en vez de decirle cómo hacerlo, cómo lo resolvería. Me pareció muy interesante y quería agradecerte pues la intervención y disculparme porque bueno, sí, me tocó salir corriendo también, entonces no alcancé a terminar de escuchar. No te preocupes, Miranda, muchas gracias. Sí, el tema de la pregunta que de pronto no escuchaste es la siguiente. ¿Cómo decirle a la persona, a la niña, cómo te estás sintiendo? Y seguido a esto tú le dices, yo también seguramente me sentiría así, ¿cierto? Así la estás vinculando y le estás validando que ella no es la única, ¿sí? Que se está sintiendo así. Y también decirle, bueno, ¿y por qué te estás sintiendo así? Tú sabes que de entrada es que no está escribiendo a tiempo o es que se está frustrando, pero entonces le dices, es que no escribo a tiempo. Bueno, ¿y tú cómo te sientes con eso? ¿Qué te hace pensar eso? Que soy una lenta, que no soy buena, ¿cierto? Ahí es donde entramos ya como a trabajar un poco en ese pensamiento que es el que está causando todo ese malestar. Listo, no, gracias, mil gracias, Katherine. A usted, mamá, con mucho gusto. Bueno, tenemos una pregunta en el chat de la familia de Samuel García. La madre de familia nos expresa, mi hijo es muy tímido y ahora en la virtualidad ha sido difícil que participe en clase y cuando le preguntan se pone nervioso, súper nervioso. ¿Cómo lo podríamos ayudar como familia? Muchas gracias. Bueno, este es un tema también muy particular porque a los chicos están sufriendo mucho con el tema de las cámaras, o sea, es un sufrimiento lamentable realmente. Entonces, lo primero es reconocerle que como se está sintiendo está bien, ¿sí? Que él no tiene por qué sentirse en ese momento de otra manera, ni exigirle con sus comentarios que lo haga, pero entonces mira, Pedrito, cómo sí responde, pero entonces mira el vecino cómo sí lo hace. No, porque ellos tienen unas condiciones distintas. Algo que pueden hacer es preguntarle en el momento, si lo están acompañando en la clase, preguntarle, ¿quieres responder? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres responder? El niño si lo quiere hacer porque lo que le da es un poco como de miedo al principio, de pronto el tema de la conectividad y de prender la cámara y demás, que te puede decir que sí. Si no lo quiere hacer, pregúntale por qué, cómo se siente. Es que detrás de esa conducta hay una creencia que él tiene, ¿sí? Él no tiene nervios porque sí, hay algo. Entonces, por ejemplo, lo más común en ese caso es que se van a burlar de mí, ¿cierto? Entonces ahí es donde entramos a decirle en contexto general, pero mira que los compañeros te van a escuchar, eso todavía no lo sabemos, si se burlan yo voy a estar acá, primero hagámoslo y miremos a ver qué pasa, ¿cierto? Como sacarle un poquito de esa antelación que está teniendo de que cree que se van a burlar de mí. Y si yo te voy a estar apoyando, no sabemos si va a pasar o no, puede que no, y qué tal si no, y lo que tengas por decir sea muy positivo y le guste mucho al profesor y a los compañeros. Mira que ahí ya con esa pregunta es como, pues sí, ¿cierto? Porque ellos como que afirman lo que creen que va a pasar y realmente es un miedo anticipado, ¿cierto? Entonces, podrías apoyarlo mucho desde esa misma validación de la emoción, de esa normalización de lo que está sintiendo y preguntarle si quiere o no participar y cuando quiera participar, pues estar ahí como con todo ese apoyo, ¿cierto? Y cuando no, igual el apoyo siempre. Listo, súper bien. Bueno, esperamos que a la familia de Samuel le haya quedado claro y a las demás familias que les pueda servir también esta recomendación. Tenemos una familia, Laura, que nos pregunta para consultar externamente contigo. Entonces, porfa, pones en las diapositivas que ahí están como tu contacto para que las familias que quieran. Laura hace parte del Centro Psicología Integral, es un centro de varios profesionales. Ellos nos han apoyado ya en varias escuelas de padres con diferentes profesionales que hacen parte de este gran equipo. Entonces, importante ahí. Al final de la diapositiva pueden encontrar el número de teléfono y también el Instagram para que los sigan.
Incluso pues tienen ahí como unos posts todos interesantes de algunos tips y recomendaciones que nos dan. Así es. Voy a seguir por acá revisando. Dale, como es el teléfono del centro, entonces es importante que sugieran o digan que la cita es directamente con Laura Galeano, ¿cierto? Si así lo desean. Si no, pues tenemos una cantidad de profesionales que también los pueden orientar. Listo, bueno, entonces súper bien, creo que por hoy vamos terminando. Igual para las familias que tengan ahí alguna inquietud, duda, ya saben que el colegio también cuenta con asesoría escolar, como se los mencioné al principio, yo encargada de preescolar y primaria, mi compañera Jenny de bachillerato, también nos pueden escribir y pues nosotras ya les ayudamos como a hacer ese puente de comunicación, si es necesario la consulta externa como tal. Vamos a dar por terminada la escuela de padres el día de hoy, inmensamente agradecida pues con Laura y con todos nuestros participantes, gracias a Dios el temblor no pasó a mayores, gloria a Dios que todos estuvimos bien a pesar del susto, y pues bueno, que tengan todos una feliz noche, que Dios los bendiga y que sigan pudiendo asistir a todos estos espacios que son tan importantes para ustedes y para nosotros también, que tratamos de hacer siempre todo lo mejor para la formación de sus hijos. Muchísimas gracias, ahí los estamos leyendo a todos, nos están dando comentarios muy positivos y pues bueno, recuerden porfa diligenciar la evaluación y también el listado de asistencia y que tengan una feliz noche. Feliz noche para todos, espero en el corto tiempo haberles ayudado mucho, un placer acompañarlos y bueno, feliz noche, que estén bien, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Laura. Con mucho gusto. Hasta luego, gracias. Buenas noches, muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.